Segundo bloque de Mejor Energía TV, de este programa número 75 que estamos compartiendo con todas y todos ustedes. Vamos a seguir hablando de la industria oil and gas, en este caso con el contexto internacional y las condiciones que esa situación generan también en la República Argentina, al margen del recambio de gobierno y las primeras medidas económicas que comienzan a trascender desde la última semana. Les decíamos, estuvimos con Mejor Energía en la ciudad de Buenos Aires en la semana pasada con la cobertura del 22 Seminario ProPymes, ese evento del Grupo Techin, donde se genera una plataforma de análisis y de perspectivas también respecto de la coyuntura nacional, de la coyuntura internacional y su posible impacto en la cadena de valor, ¿no? De todo ese segmento empresario vinculado al desarrollo no convencional, en este caso del Grupo Techin, y no solo, también, ¿no? Al complejo agroexportador, otras industrias también íntimamente vinculadas en ese desarrollo de PYME, de la cadena de valor del holding empresario conducido por su CEO y presidente Paolo Roca. Una serie de exposiciones de representantes del empresariado, de la industria, del sector PYME, dando su posición al respecto. Entre ellos Javier Martínez Álvarez, el presidente para el Cono Sur de Tenaris, parte del Grupo Techin, la empresa vinculada también a las obras de infraestructura, a la industria metal mecánica aquí en la República Argentina. Y Martínez Álvarez, haciendo un análisis, ¿no?, de la coyuntura pospandemia, de las crisis bélicas, el caso de Rusia y Ucrania y su afectación y el impacto económico global, y cómo eso también es una variante generadora de ciertas condiciones respecto de la cadena de suministros de energía a nivel internacional, y estos meses también el tránsito desde ese evento y esa sumatoria de eventos, la pandemia del COVID y la guerra y la crisis allí en Ucrania y Rusia, y buena parte de Occidente también metido en esa cadena de hechos, sobre todo con la decantación también allí en la Franja de Gaza y las condiciones de incertidumbre que generan también en los posicionamientos de las principales economías del globo. Ese análisis que también tiene una pata local respecto de esa coyuntura, de los elementos y las posiciones que se generan también aquí en la República Argentina, y uno de esos referentes, les decía, es el presidente de Tenaris. Compartimos la palabra allí en el seminario ProPymes de Javier Martínez Álvarez. Decía lo siguiente. Como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, yo voy a tratar de compartir con ustedes esta mirada del contexto internacional. Un poco lo decía Nicolás. Veníamos con una agenda de energía limpia. Viene la pandemia, de alguna manera esto se potencia, después empiezan a haber algunos impactos por ahí no tan predecibles, o sí, como el impacto del costo, ¿no? Esta agenda de descarburar tiene un costo, y después pasan cosas en el mundo, ¿no? Pasó una guerra, entonces ahí el foco pasa, hay un nuevo eje que es el de la seguridad energética. Alemania, ¿no?, como metáfora de un país que pasa a tener una preocupación enorme porque tener energía para llegar a sus hogares. Esto es lo que describíamos hace un tiempo atrás. Tarifa energética creciendo, riesgo de abastecimiento, este concepto de seguridad energética, la disrupción brutal de las cadenas de valor, ¿no? Y acá empiezan a aparecer pinceladas de este contexto, que lo digo ahora, spoileo el final, representa una extraordinaria oportunidad para el país. Esta pulsión del nearshoring, ¿no?, de traer la producción a tu lugar. Esta fue la descripción hasta hace un año. ¿Qué pasó en el último año? Bueno, en el último año pasaron 3 o 4 eventos muy notables, ¿no? Yo creo que las cosas más significativas que ocurrieron primero es la actitud de Arabia Saudita. Arabia Saudita tenía un desafío estratégico brutal. Tenía que elegir entre privilegiar su propia economía, mandada absolutamente por el precio del petróleo, o alinearse estratégicamente con su defensor militar, que es Estados Unidos, y socio estratégico histórico. Tomó una decisión durísima. Esto es muy clave porque te da una referencia
bastante clara de estabilidad de precios de los energéticos. Arabia Saudita eligió pelearse con el señor Biden, acelerar el proceso inflacionario americano y de Occidente, favorecer a Rusia en el medio de la guerra. Esto nos da una perspectiva de precios estables. Punto uno, terriblemente importante. Hablábamos ya el año pasado de una ventaja medio abstracta, ¿no? Que era la ventaja del continente americano como un continente sin conflictos geopolíticos. Hay una dolorosísima, el ataque de Hamás a Israel, la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que hace es que este concepto hipotético, teórico, lo convierte en palpable y concreto, ¿no? Entonces esta ventaja hipotética de vuelta, hecho doloroso, se traduce en una ventaja concreta de vuelta para el subcontinente. El tercero, vos lo mencionaste. Nosotros estamos hablando de transición energética. ¿Con qué velocidad se va a dar? ¿Cuándo viene ese peak oil? ¿Hay todavía una oportunidad para desarrollar el petróleo o no? Bueno, yo diría que todo este contexto empieza a configurar un contexto en el cual el peak oil se atrasa en el tiempo. Y vos mencionaste dos hechos, ¿no? Dos grandes petroleras americanas, Exxon y Chevron, toman una decisión muy concreta con información que la Argentina tiene que decodificar. Número uno, compran activos de petróleo. Con lo cual hay dos grandes empresas que creen que el petróleo tiene un recorrido. Segundo hecho, la compran en el near shore, ¿no? Cercana a ellos. Están comprando Pioneer y Hess, que son dos petroleras con intereses en Estados Unidos, en la Permian y en el continente americano, norte de Sudamérica. Nearshoring, letra para Argentina, petróleo. Acaba de terminar hace unos días, para equilibrar esta balanza, el COP, ¿no? Este encuentro de las naciones, promovido por las Naciones Unidas, para promover acciones para prevenir el cambio climático. Bueno, y ahí sale de vuelta una statement confirmando, ¿no? Declaraciones, la transición energética. Esto no hay que olvidarlo. Analizamos ahora qué quiere decir esto para Argentina. Sí. ¿Y esto qué quiere decir para Argentina? Hay un precio de petróleo aparentemente previsible, alto y sostenido. Con este precio la industria se desarrolla. Dos, el continente americano es un continente mirado y favorecido. Te agrego Venezuela, ¿no? Estados Unidos, en una decisión estratégica clave, elige volver a permitir a Venezuela a comerciar a sus empresarios con Venezuela. Exacto. Y justamente está buscando el petróleo ese, ¿no? Continente americano como área de oportunidad. Hay una ventana, este es el tercer factor, Nicolás, ¿no? Hay una ventana para desarrollar el petróleo. Yo creo que Argentina, para tratar de hacer una síntesis con esto, tiene un camino de desarrollo y tiene una secuencia en el desarrollo. Hay que desarrollar el petróleo que tiene su ventana de oportunidad. El cambio climático está en la agenda y las renovables están en agenda y van a seguir creciendo. Hay una oportunidad para desarrollarlo y ahora se nos alinean muchos astros. Esto puede ser actúa hasta como un promotor y financiador del siguiente desarrollo, que es el del gas, que tiene un camino mucho más recorrido. Después viene el tercero, que son las renovables. Cada uno puede financiar al otro. Cada uno es más capital intensivo que el anterior. Yo lo que estoy viendo es que el petróleo tiene una oportunidad. La Argentina tiene un recurso y tiene que aprovechar para desarrollarlo. En el mediano largo plazo esa ventana se va a ir cerrando, con lo cual hay que potenciarla ahora. Veo que hay empresarios que tienen una mirada geopolítica y global muy grande que han decidido petróleo en las Américas. Argentina tiene un recurso extraordinario. Las rentabilidades de sus recursos petroleros son superlativas. Ha habido un desarrollo, vos lo conocés bien, Nico, de infraestructura, aún en el contexto macroeconómico complejísimo de nuestro país, ¿no? Se ha desarrollado mucha infraestructura en gas, pero más aún en petróleo en el último tiempo. Este fue un proyecto extraordinario, la verdad, para nosotros. Yo tengo muchos años trabajando en el grupo, creo que desde los momentos esos que más orgullo de pertenecer a esta organización tuve, se tocaron todas las palancas de la empresa. Ahí tuvimos el apoyo de nuestras acerías en Ternium, en Brasil, proveyendo el acero, el músculo de Tenaris para fabricar
tubos en tiempo absolutamente récord. Arrancamos esa planta en Valentín Alsina, que no había tenido mucha actividad, 400 jóvenes incorporados en tiempos imposibles, y después el músculo de las empresas constructoras para hacer una obra que no se podía hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante porque muestra el camino del desarrollo energético, pero también se abre es una Argentina posible distinta, ¿no? Una Argentina con capacidad de ejecución, de ingenieros, operarios. Hay un video que no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, del gasoducto, que es extraordinario, ¿no? Y yo creo que muestra a las claras el músculo de ejecución, de hacer que tienen nuestra industria y muchos sectores nuestros, ¿no? Está ahí latente. Como decía, ventana de oportunidad para desarrollar el petróleo, después el gas, después las renovables. Enorme despliegue de infraestructura que se hizo en el último tiempo. No se hizo un gasoducto, vamos a importar menos. Se están haciendo despliegues de oleoductos, Oldelval, la conexión con Chile. Vamos a agregar algo así, en parte en este año, parte en el siguiente. Unos 400.000 barriles de exportación por día, por 365, por el precio del petróleo que le quieran poner. Hagan la matemática ustedes, estamos arriba de las decenas de billones de dólares, ¿no? Esta es la transformación que va a ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir en Argentina en el próximo tiempo. Bien, ahí pasaba Javier Martínez Álvarez de Tenaris dando su mirada al contexto internacional tan interesante para analizar esta actual ley y el margen de oportunidades en Vaca Muerta, en los desarrollos aquí en la provincia de Neuquén. Vamos a seguir con nuestro siguiente contenido aquí en el programa número 75 de Mejor Energía TV y nos trasladamos a la provincia de Neuquén y la nueva composición de la legislatura provincial, que lo tiene como un protagonista al exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, como diputado provincial del PJ de Unión por la Patria, también como uno de los integrantes de la renovación en el cuerpo deliberativo aquí en la provincia de Neuquén, con el recambio de gobierno también, ¿no? Y, bueno, estuvimos hablando también en AM550 con Darío Martínez respecto de la coyuntura política local, de la coyuntura política nacional y su mirada respecto del proceso de infraestructura, de construcción de infraestructura, de licitaciones pendientes que podrían tener un impacto muy pero muy importante para la República Argentina en materia del transporte de gas, de esa producción no convencional que, bueno, ha sido una de las importantes noticias en el último año, luego de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, y tenemos todavía pendiente la segunda etapa, ¿no? Aquella que une la provincia de Buenos Aires en Saliqueló con San Jerónimo en Santa Fe, y al mismo tiempo uno de los interrogantes más tempranos, más cercanos respecto a sus efectos, tiene que ver con la reversión del gasoducto norte, aquel vínculo que tenemos con Bolivia para el transporte del gas del país del altiplano, que está cruzado por interrogantes que son de los más importantes para ir buscando respuestas, ¿no? Esto de cómo va a ser Argentina para el suministro del próximo año en el norte argentino, en medio de la declinación muy pero muy importante de los campos productores de Bolivia, tal como les venimos comentando a través de nuestra multiplataforma. Así que compartimos con ustedes la entrevista que hacíamos con Darío Martínez, el diputado provincial del PJ aquí en la provincia de Neuquén. Hola, buenas tardes Fernando, a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, por acá, bueno, hablando un poquito de la coyuntura económica, recién arrancado el gobierno de Javier Milei, estuviste haciendo un pronunciamiento también respecto de la declaración de emergencia en el sector energético, bueno, planteando el tema tarifario. ¿Cómo estás viendo esa coyuntura en particular, Darío? Mira, así como venimos planteando desde el primer día que claramente el ajuste no es la única salida, que no compartimos esa visión. Bueno, ahora con respecto a lo energético me parece que ahí hay una gran contradicción. Por un lado, intentan cerrar desde el punto de vista fiscal lo presupuestario y desde el otro lado paralizan una obra tan importante como la segunda etapa del Néstor Kirchner, como la reversión del gasoducto norte, cuando en realidad para ahorrar presupuestariamente, de vuelta desde el punto de vista fiscal, eso es lo mejor que podés hacer en materia energética. Siempre va a ser más barato para el Estado con gas neuquino del plan gas de Vaca Muerta, $3.50, generar energía en función de
de lo que te puede costar si tenés que traer muchos barcos a entre 12 y 15 dólares el millón de BTU, o el contrato con Bolivia, que además de que tiene cada vez menos gas, te va a salir mucho más caro que de Vaca Muerta. Por eso hemos manifestado que en términos fiscales lo más conveniente no es esta emergencia, sino realmente de una vez por todas terminar con la segunda etapa del Néstor y con la reversión del gasoducto norte. Claro, claro, lo del corto plazo y el gas del próximo año, sobre todo para las provincias del norte, es todo un dilema. ¿Está el cálculo de cuánto cuesta esa obra y de cuánto nos costaría el gas que vayamos a comprar en esos meses de invierno para poner ahí un objetivo de corto plazo? Mirá, en el corto plazo lo que tengo que decir es ahora estaba en el orden de los 300 millones de dólares. Y la reversión solamente, no la segunda etapa en Néstor, sí, de 300 y 400 millones de dólares. Y te digo que el contrato con Bolivia, que además de vuelta tiene una limitación geológica, o sea, cada vez tiene menos gas, y Bolivia ya lo ha manifestado, es superior a eso, con lo cual ya en un año solamente resolveríamos ese problema. Y yo creo que es grave, Fernando, porque no es fácil llegar a las provincias del norte con gas. Entonces, si no hacemos la reversión y Bolivia no te puede dar, y esa discusión es dura, nos tocó tenerla nosotros en su momento, no te puede dar porque decide venderle a Brasil y no a Argentina, o porque se queda sin gas, o por lo que fuese, no creo que te cobre menos de 14 dólares el millón de BTU, comparado con 3,50, que además, puertas adentro de nuestra provincia, eso además es trabajo para Neuquén, para las pymes neuquinas, es regalías para la provincia, que ahora recordar que iban a 8.20, de hecho ayer se depositaron, bueno, el fin de semana depositaron a la provincia 47.000 millones de dólares adicionales solo por la de pesos, ¿no? Cotización de pesos, perdón, sí. 47.000, se cobraba 40.000, pasó a 87 solo de regalías, más unos 9.000 de ingresos brutos adicionales a lo que estaba percibiendo por mes solo por la cotización, pero que digo, para el gobierno nacional siempre va a ser mucho más barato hacer la reversión que seguir con ese contrato con Bolivia, que aunque querramos nosotros, Bolivia no te va a poder dar la provisión de gas que vos necesitas. Claro, si no es el año próximo o en los próximos meses, que ojalá que sí, finalmente lo terminen haciendo, en el año siguiente, bueno, va a ser una necesidad acuciante. Después del acuciante. 24, tenés solo hasta el 24 de plafón y luego de eso vas a tener un serio problema. Claro. Con Bolivia y nuevamente con la segunda etapa de Néstor Kirchner son 20 millones de metros cúbicos adicionales que le podés inyectar de gas neuquino, mucho más barato, que se paga en pesos, como son todos ventajas con respecto a seguir trayendo tantos barcos. Además, parte del financiamiento ya asegurado, ¿no?, de Brasil. Uno hace esa lectura también, lo que había adelantado, no solamente la mirada que tenía Bolsonaro, que no podíamos decir que era amistoso con Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, parecía un cambio de escenario también con la llegada de Lula. ¿Siguen apostando al gas de Vaca Muerta también o de Neuquén? Porque es lo que están viendo, lo mismo que mencionás vos respecto a Argentina y Bolivia, ¿no? Como esa posibilidad de expandir y de tener un gas relativo muy competitivo en términos globales, ¿no? Casi 5 veces por debajo el precio respecto de la coyuntura internacional de hoy, ¿no? Por eso no se entiende. Uno puede comprender una ideología distinta, una visión distinta, pero está muy claro lo que le conviene al país, muy claro. De vuelta, Fernando, desde el punto de vista del cual Milei defiende sus decisiones, que desde el punto de vista fiscal netamente. La forma más rápida y más acertada para bajar el costo de la energía en la Argentina para el Estado. O sea, al Estado le sale mucho más caro traer barcos o traer gas de Bolivia que hacer el gasoducto y comprarle y producir ese gas en Vaca Muerta. Por eso digo, cuando hablamos de la emergencia energética, la primera medida que deberían sostener es estas obras y no cortar esas obras o cualquier intención de hacerlas o esperar que el privado lo haga, porque no la ha hecho en todo este tiempo, y eso realmente le conviene en cuanto a ahorro fiscal y en cuanto a ahorro de divisas. Digamos, las dos cosas son convenientes si seguimos con el plan de infraestructura que habíamos diseñado. Mucho más que sacarle los subsidios a la energía.
Estamos hablando con Darío Martínez, diputado provincial de Neuquén, ex secretario de Energía de la Nación. Mencionabas recién, Darío, el tema de los recursos neuquinos que han dado o van a terminar dando un salto respecto de lo presupuestado en el proyecto de ley que avalaron los legisladores. Hemos escuchado al gobernador Rolando Figueroa plantear una situación de la economía neuquina más que compleja, planteó también en alguna que otra entrevista dificultades para el pago de sueldos. ¿Qué mirada tenés respecto de esa situación puntual de la provincia de Neuquén, de los recursos con los que va a contar y de la coyuntura de la política y de la economía acá en la provincia? Mira, comparto con las declaraciones del gobernador en su discurso inicial de sesiones. La provincia está destruida. No solo presupuestariamente, está destruida estructuralmente, está destruida desde la infraestructura, está destruida desde su salud, su educación. El sistema, la verdad, no ha sido bien gestionada ni bien administrada. Lo que es llamativo que lo diga alguien que hasta hace 4 años era vicegobernador, fue 2 veces intendente, que fue secretario de Juventud y Deporte de la época de Sovich, fue diputado provincial de Jorge Tapag, pareciera que lo dice alguien que no ha sido parte de todo eso, como si no se había dado cuenta. Entonces, ojalá tengamos el rolo del discurso y no el rolo de la gestión, porque no ha sido buena en su paso por la vicegobernación o por la diputación provincial o por la diputación nacional, o por lo menos de esas cosas que él ve hoy que están destruidas no decía nada. A nosotros nos llama la atención. Ahora, en cuanto a las arcas de la provincia, puntualmente producto de la devaluación, bueno, se van a ver fortalecidas, pero también es un engaño pichanga, porque a la gente le va a ir muy mal. Cuando eso se traslade a precio, esa devaluación se traslade a precio, con una mayoría de la población que gasta el 100% de sus ingresos entre alimentos, ropa, vivienda, alquiler, remedios y energía y combustible, y bueno, no va a llegar a fin de mes. Y eso es lo que le va a pasar a la mayoría de los argentinos, incluido la mayoría de los neuquinos. Podés correr a los petroleros, que son unos 40.000, podés correr a algunos empleados públicos del sector judicial, pero el resto no va a llegar. Y entonces, por más que vos tengas regalías crecientes, vas a tener mucho problema social. Y otro dato, se va a caer la coparticipación nacional en un parate de la actividad económica del país. O sea, más allá que te crezcan las regalías, la copa va a caer y se paraliza. Si se abren las importaciones, se paraliza la industria, se paraliza la recaudación, bueno, vas a tener un problema serio. Y la coparticipación se coparticipa justamente, y eso es otro de los ingresos de la provincia. Así que yo, en vez de estar contento, estoy muy triste, porque la verdad que no la va a pasar bien ni los argentinos ni los neuquinos en los próximos meses, más allá de que, te repito, los números son producto de la devaluación. Lo que le han depositado en materia de regalías y de ingreso bruto a la provincia son exorbitantes. Darío, estoy viendo un comunicado que acaba de lanzar Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria, respecto de las obras de infraestructura para exportar gas. Plantea que sean las empresas privadas las que costeen esos oleoductos, los gasoductos, todos esos sistemas de transporte que hemos estado en algún punto mencionando recién, que has mencionado recién en esta entrevista. ¿Qué te parece esa iniciativa? Digamos, ¿es la mejor opción en esta coyuntura o es la mejor opción de todas? Mira, Pablo le ha mandado, no solo ha presentado un proyecto de ley, sino que le ha mandado una carta al presidente donde está planteando con claridad que esas obras hay que hacer, que hay que, como Estado, hay que ponerse a la cabeza de eso, y que hay que empujar al privado a que haga esas inversiones, como se está haciendo en Oldelval con el duplicar, como se hizo en Otasa para el oleoducto. Ahí en Otasa son 100.000 barriles, en Oldelval el duplicar son 330.000 barriles, pero bueno, hay que hacer Punta Colorada, que son 360.000 barriles. No, esto es lo que necesita el país, y lo que le está planteando el diputado nacional Todero al presidente es: señores, esto impulse, póngase a la cabeza y pídale al privado que financie estas obras, si es que no hay dinero, no hay plata, como dice él, pero lo importante es que eso se haga, porque vos ahí tenés un pilar fundamental. Vos calculá, Fernando, que si nosotros tenemos esas obras de transporte, de crudo, terminadas en el 2026, Vaca Muerta va a tener la capacidad de producir más de 1 millón de barriles. Y la Argentina necesita para funcionar 400.000, con lo cual solo de Vaca Muerta tenés un commodity que lo colocás afuera y tenés dólares rápidamente de unos 600.000 barriles.
Y el resto de las cuencas, si las asumás, van a llegar a 800.000 barriles de exportación. Eso significa unos 23.000 millones de dólares que hoy no tenés, adicionales por año, de algo que no le cae la helada, no tiene sequía ni ningún problema climático. Entonces, eso hay que continuarlo. Por eso nosotros sostenemos que la salida no es el ajuste, sino más producción, más trabajo, más desarrollo, y es lo que creo que le está planteando el diputado Todero a sus pares y al presidente Milei. No, ni hablar, y la coyuntura de precios, al menos en el último año, casi hasta en los últimos 2 años, ha sido de las mejores en la última década, ¿no? En el caso del crudo. Porque mientras esté la guerra, Fernando, yo creo que ni hablar. Los contratos en energía, vos bien lo sabés, no son a corto plazo, son todos a largo plazo, con lo cual los valores que tenemos van a seguir en una coyuntura que le es muy favorable a la Argentina y a nuestra región, con lo cual es una lástima que el gobierno, con esa vocación de estar pensando más en cómo privatiza o a quién le vende la locomotora de ese desarrollo, que es YPF, la que mayor áreas concesionadas tiene Vaca Muerta, pierda el rumbo y no esté pensando realmente en esta pata energética que le puede traer dólares, que es lo que la Argentina necesita. Estaba recordando recién, mientras veía imágenes tuyas en 24/7, mientras hablamos del arranque de la gestión de Alberto Fernández, vos como miembro informante en algún tratamiento legislativo allí en el Congreso de la Nación, en tu carácter de diputado nacional. Aprovecho para preguntarte... Me tocó presidir la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda. Presidente de la Comisión de Hacienda en esa primera sesión donde sancionamos un paquete de leyes. Claro, exactamente. Recordaba eso. El PJ, Unión por la Patria, a nivel nacional, la oposición, ¿qué estás viendo respecto de los reacomodamientos? ¿Quién debiera liderar ese proceso, de también erigirse como una voz disidente respecto eventualmente de las medidas o de apoyo, pero constructivo, digo, respecto de lo que esté ocurriendo en la coyuntura nacional? ¿Quién encarna esa figura? Cristina, Kicillof, ¿a quién ves con Massa? Digo, ¿quién es la persona indicada para eso? Mira, yo creo, Fernando, que va a haber mucho en el peronismo, y digo lamentablemente, porque creemos que la salida del ajuste, los conflictos, la pérdida de poder adquisitivo, el achique del mercado interno, va a generar que el peronismo salga a defender lo que entendemos que debería ser el camino correcto y no el del ajuste. Entonces creo que el peronismo va a quedar revitalizado, lamentablemente, no porque nosotros seamos justos, como decía Perón, sino porque la gestión vista desde este punto de vista, con un Caputo, que es el mismo Caputo que nos endeudó a 100 años, que nos dijo en el Congreso que él dejaba la plata afuera porque era como tenerla en una caja fuerte sin contar la parte que evadía. Creo que lamentablemente para los argentinos no va a ser buena. Entonces, en el peronismo van a surgir figuras, algunas que están, otras que van a surgir, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una autocrítica y un análisis de por qué nos dimos el lujo de pelearnos entre nosotros y subestimar, pensando que somos los únicos que tenemos la verdad, y sin embargo perdimos las elecciones. Y el problema no es perder o ganar las elecciones, el problema es que luego del 2002 ha recuperado YPF, ahora la va a privatizar. Si Aerolínea, que le hicimos funcionar hace 2 o 3 años que no se capitalice, que funciona bien, ahora la va a vender porque es un negocio para algún amigo. Si los derechos laborales los ponemos en riesgo, digo, parte de eso es responsabilidad nuestra de haber estado concentrados 100% en gestionar. ¿En qué nos concentramos? En gestionar, pero también en pelear entre nosotros, y los que padecen esto van a ser los desocupados, los desempleados. Esos son los grandes problemas y es la carga psicológica que debe tener el peronismo por no haber hecho, o por no ocuparse o subestimar que hasta no podíamos dar el lujo de tener diferencia cuando el problema era más grave. Bien, ahí pasaba Darío Martínez dando su posición respecto de algunos de los temas más importantes de la coyuntura local, de la coyuntura nacional, del transporte de gas. Esa pregunta respecto de la realización, la concreción de las obras de transporte que son fundamentales para el shale gas de Vaca Muerta principalmente, toda vez que la expansión del petróleo va a necesitar también esas obras de infraestructura que vayan cimentando la oportunidad del frente externo y la demanda doméstica desde aquí de la provincia de Neuquén,
pero con el margen de posibilidades más acuciante hacia el norte de Argentina respecto de la disponibilidad de gas hacia el próximo año y hacia los años subsiguientes. Bien, este ha sido nuestro programa número 75 de Mejor Energía TV. Ha sido un gustazo compartir esta hora con ustedes de la programación de Prima Multimedios. Vamos a estar reencontrándonos a partir del próximo miércoles, ya con uno de los últimos programas de este 2023, en el que les hemos llevado las principales alternativas de la industria no convencional y del sector energético argentino desde aquí, desde la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias por estar del otro lado. La seguimos en la próxima semana.